lo bueno que tú eres, Señor, lo bondadoso. Nos has permitido reunirnos una vez más en tu templo para adorarte, para bendecirte, Señor. Te suplico que mires a cada vida que estamos aquí presentes, para que nos alcance tu gloria, tu misericordia, tu favor, tu perdón, tu ayuda, Señor. Somos un pueblo necesitado, Señor. Por eso hemos venido a alabarte. Por eso hemos venido, Señor, a que hables a nuestros corazones, Señor. Yo oro por los hermanos que no pudieron llegar esta mañana hasta este santuario, Señor. Que donde quiera que estén, los bendigas, les ayudes, Padre. Señor amado, yo sé que vas a impartir un mensaje fresco a cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar tu voz, Padre Santo. Padre mío de la gloria, gracias te doy, Señor, por ese amor grande y maravilloso que tú tienes para nosotros, Señor. Que continúes, Dios mío, en la vida de mi hermana Leti, Dios mío, ayudándole en todo, Padre Santo. Que continúes en la vida de mi hermana Wanda, de Samuelito, de su esposo José. Gracias, Padre, por la vida de mi hermana Senia, por mi hermano Luis, por su familia, por Paula, Señor, que está con nosotros acompañándonos. Gracias, Señor, por mi hermana Nixa, por su familia. Gracias, oh Señor amado, por mi hermana Marielis, por mi hermano Nirio, sus hijitas, y por todos los hermanos ausentes, Señor. Oramos también por todas nuestras familias, Señor. Que tu gracia, tu amor, tu misericordia nos acompañen esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si de algo, amados hermanos, debemos estar muy seguros, es que en las vicisitudes, en los problemas, en las necesidades, en las angustias, el Señor tiene algo para darnos. Siempre tiene la fórmula para que nosotros podamos salir de cualquier situación. Es importante reconocer, hermanos, que a pesar de que nosotros no recibimos el tiempo que queremos, Dios está presente para ayudarnos de la manera que ni siquiera nos hemos imaginado. Dios siempre está listo para sacarnos de cualquier situación, de cualquier problema que nosotros tengamos. En esta mañana entonces vamos a ver la bondad del Señor, la misericordia del Señor, cómo Él se ocupa de una sola persona con tanta bendición, a pesar de que esa persona nunca le clamó al Señor. Sin embargo, conociendo el problema, Dios le cuida de una manera incondicional. Y voy a dar lectura, entonces ustedes me acompañan ahí, hermanos amados. Voy a dar lectura a lo que encontramos en Hechos, en el capítulo 23, y voy a estar leyendo desde el verso 12. Voy a repetir, la porción bíblica que vamos a escuchar esta mañana en el sermón es en el libro de Hechos, capítulo 23, a partir del versículo 12. Y lo leo siempre en la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo el número 12. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. En primer lugar, aquí nosotros observamos, hay una sentencia de muerte de parte de estas 40 personas. Se dicen que esas 40 personas eran asesinos, era un grupo de judíos que se dedicaba a asesinar a los soldados romanos o a alguien que no estaba de acuerdo con lo que querían hacer dentro de las sinagogas. Ese es el tipo de personas que ellas eran. Se reúnen para decir: hemos decidido nosotros dar muerte a Pablo. ¿Y por qué querían darle muerte a Pablo? Por la sencilla razón de que él estaba predicando a Cristo. Ellos sabían perfectamente quién era Pablo, un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que estuvo presente en la muerte de Esteban y aceptó la muerte de él, un hombre que perseguía a la iglesia. Él era una persona totalmente aceptada en las sinagogas y aceptado por los sacerdotes para que él persiga a la iglesia de Dios, hasta cuando nosotros podemos ver la conversión maravillosa que tiene Pablo. ¿Cuál era el único problema de Pablo? Bueno, si queremos llamar el único problema de Pablo, era que él predicaba a Jesucristo.
porque le llegó a conocer. Mientras él no conoció al Señor, él estuvo creyendo de que estaba haciendo las cosas correctas ante Dios. Y aquí pues surge una equivocación tremenda, que a veces la gente cree que en medio de su religiosidad está haciendo lo mejor para Dios o que está muy bien. Pablo era una persona muy educada, se crió en los pies del Evangelio, era un fariseo de fariseos, y él tenía conocimiento de la palabra del Señor. Pero él pensaba desde su punto de vista que era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero se dio cuenta que no era así. Cuando la gente le escucha predicar de Cristo, pensaban que él estaba predicando otra religión, otra cosa. Pero no, lo que tenía Pablo es la unción de Cristo. Recordemos, hermanos, la conversión de él es fabulosa. En camino a Damasco, el Señor lo agarra, le deja sin vista y reconoce que él es un pecador. Es ahí cuando empieza el ministerio de Pablo. Así que él vivió las dos vidas, la vida de persecución, la vida de pecado y la otra vida realmente consagrada al Señor. Como predicaba con tanto denuedo y había ya seguidores para Cristo, no a él, entonces los judíos se conmueven pensando en que va a haber una gran división. Y una de las preocupaciones grandes de los judíos era que al hablar de Cristo como un rey, entonces ellos estaban dejando a un lado a César, al emperador, y por lo consiguiente habría una persecución grande al pueblo judío. Entonces ellos querían evitar a como de lugar que no existiera ello. Por eso que se reúnen estos 40 hombres y realmente dictan sentencia a Pablo. ¿Conocía Pablo lo que estaban pensando ellos? No, de ninguna manera. Pero sin embargo ellos ya se manifiestan de que le van a asesinar al apóstol San Pablo. En el versículo 15 leemos que dice: ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Hablan esta gente, inquietan, piden de que se comuniquen con el tribuno. ¿Quién era el tribuno? Era un comandante militar que tenía bajo su jurisdicción o bajo su cargo o bajo su autoridad a 1000 soldados romanos. Entonces, noten una cosa muy importante. Quieren acechar a Pablo sugiriendo de que hablen con el tribuno, pero que mientan. Entonces, noten ustedes una cosa importante. Primero, que habla de un asesinato, un pecado tremendo ante los ojos de Dios. Segundo, aquí se habla de una mentira. Díganle al tribuno, díganle al comandante militar que lo lleve a Pablo. Y es ahí que nosotros vamos a tomar esa diligencia, ese proceso, y le vamos ya a matar a Pablo. Miren cómo empiezan planificando. Pero lo que estaban pidiendo estas personas que querían matar a Pablo era una mentira. Al tribuno, al comandante militar, le iban a mentir, porque tras de eso lo que había es un deseo de matar a Pablo. Continuamos con la palabra del Señor en el verso 16 y dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darlo. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de esta 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa.
Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso. Pablo desconocía totalmente lo que estaba ocurriendo. Pero miren entonces cuando viene el Señor a actuar en nuestra defensa. Permite que un joven, el sobrino de Pablo, escuche cómo el joven estuvo ahí presente en lo que estaban diciendo. La Biblia no nos relata. Pero sí podemos aseverar lo que nos dice la palabra de Dios, de que él oyó lo que estaba tramando esta gente para asesinar a Pablo. Dios usa a un joven. No había nadie, ningún apóstol, nadie que estaba en la reunión. Era un joven. No describe tampoco la edad. Pero era un joven de corta edad que escucha lo que le va a pasar a su tío. Dios empieza a usar a un joven para defender la causa de Pablo. E inmediatamente él va donde Pablo, donde su tío, a conversarle lo que le escuchó. Tío, te van a matar. Yo acabo de escuchar eso. Hay un complot contra ti. Están pidiendo al tribuno de que te manden para ese lugar y ahí te van a matarte. El Señor empieza a una defensa majestuosa, maravillosa. El Señor, amados hermanos, cuando está mirando a sus hijos, que estamos nosotros siendo perseguidos o nos va a causar alguna situación adversa, el Señor empieza a trabajar de una manera tan grande sin que a veces no nos demos cuenta de lo que está haciendo. ¿Para qué? Para evitarnos de que nosotros no caigamos en la desgracia o no caigamos en el pecado o las situaciones que estamos haciendo no sea de desgracia para nosotros. El Señor nos cuida aún antes de que nosotros le pidamos algo. Vemos entonces en esta historia primera de que Pablo desconoce totalmente la trama de estos 40 hombres que le iban a asesinarle. Pero ¿quién conocía de lo que estaba pasando? Sí, era el Señor, era Dios. Entonces él empieza a orquestar a ver cómo defendería a Pablo. Pablo ni se imaginaba lo que iban a hacer hasta cuando llegó su sobrino y le contó lo que estaba pasando. Es así exactamente, amados hermanos, que el Señor funciona en nuestras vidas. Ni siquiera nos damos cuenta nosotros de que el Señor está obrando en nuestros cuerpos, por ejemplo, ayudándonos de una enfermedad. No nos damos cuenta que el Señor está programando algo para defendernos de lo que nosotros podemos creer que puede ser una catástrofe. Sin darnos cuenta, el Señor nos está cuidando, porque el Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo no podía defenderse, estaba preso, pero tenía un Dios de grandeza, de amor, de misericordia, de esperanza, de poder. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Actuamos de diferente manera cada día y queremos llegar a ciertas metas, pero en ese proceso Dios está cuidándonos. Dios está haciendo lo mejor. Dios no está permitiendo que nosotros caigamos en una situación adversa. Está mirando cada día nuestras vidas porque tenemos un Dios de amor, de misericordia. Él nos cuida, hermanos, más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos en todos los momentos de nuestra vida. Así que ya está enterado Pablo lo que ellos pretendían hacer y es usado su sobrino y le puede decir al tribuno lo que ocurrió. El tribuno dice: cállate la boca, no digas a nadie nada. Y aquí vamos a ver, hermano, el corazón de este mensaje, que es maravilloso. ¿De qué forma reacciona el comandante militar? En el versículo 23 vemos, dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. La hora tercera de la noche significa las 9 de la noche. Entonces podemos ver algo majestuoso.
el comandante militar, después de escucharle al joven, sin dudar nada, arma realmente todo un escudo para Pablo. Si contabilizamos lo que está diciendo la palabra, son 470 soldados entrenados que van a custodiar a Pablo, a una sola persona. Él podía haber mandado a 10 soldados, bueno, custodien y lleven a Cesarea, pero no. Dios empuja a que este comandante militar forme un grupo de soldados romanos y establezca 470 hombres para que le cuiden a Pablo. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. ¿Por qué tantos hombres, 470, cuidando a una sola persona? ¿Qué podemos mirar ahí? En primer lugar, miramos ahí el amor del Señor. Él nos ha amado tanto, hermanos, como escuchamos en la apertura del culto. Nos amó tanto, hermanos, que nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y eso nosotros tenemos que conjugar todos los días, hermanos, y recordar el amor tremendo que ha tenido para nosotros el Señor. ¿Por qué usted y yo? De los 8,000 millones de habitantes, ¿por qué usted y yo? Por el amor del Señor. Él escogió a usted, Él escogió a mí. Hoy vamos nuevamente a conmemorar la muerte del Señor a través de la Santa Cena. No perdamos nunca de vista, hermanos, el amor del Señor que ha manifestado a nuestras vidas. En semanas anteriores yo recibía un mensaje de una hermana que vive en el país donde yo nací y me decía: hermano, qué bendecido que ha sido usted. De todos los 10 hijos de mi madre, usted fue el escogido para predicar. Usted es el único. Aunque nosotros podamos ser salvos, pero usted fue el único escogido dentro de todos nosotros. Eso es lo que ha hecho el Señor con usted. En el seno de su familia le escogió para ser un hijo de Dios que va a camino a Canaán. Así que en primer lugar se manifiesta aquí el amor del Señor. En segundo lugar, el programa que tiene el Señor para usted y para mí, nadie lo puede cambiar. El Señor tiene diseñado algo tan especial. Es por esa razón que ella apartó desde el vientre de su madre. Es por esa razón que ella apartó desde el vientre de mi madre. Porque Él tiene un programa diseñado. Él no nos trajo al mundo para que nosotros caminemos norte a sur, este a oeste sin ninguna brújula. El Señor es nuestra brújula. El Señor nos lleva por los caminos que Él quiere. Él nos bendice. Él nos proyecta. Él hace de nosotros algo maravilloso. Por eso, hermanos, que cuando transcurre el tiempo y usted sigue constante en los caminos del Señor, y sigue viniendo a la iglesia, y sigue leyendo la palabra, y sigue orando, y sigue apartado del pecado, usted está caminando, hermanos, en un progreso formidable. Porque está creyendo de que el Señor ha hecho lo mejor para usted. Y hay un rédito a través de eso, hermanos. El apartarse del Señor es la desgracia más grande que un hijo de Dios pueda tener. Es la cosa más terrible que puede pasar. Por eso es que en medio de la prueba, de la tribulación, de las cosas que podamos nosotros pasar, estemos siempre bien firmes, bien parados. Esta mañana hablábamos con mi esposo o con mi esposa. Es ahí, cuando en la prueba difícil que estamos pasando, es ahí realmente si podemos mantener un termómetro para poder identificar dónde está nuestro nivel espiritual. Alabar al Señor y alzar las manos y cantar y reunirnos cuando no hay problema y todo está muy bien, eso es muy fácil. Pero cuando llega la angustia, hermanos, el perder un ser querido, el perder un trabajo que nos quedamos sin sostener a la familia, el saber que tenemos una enfermedad terminal, el saber que estamos enfermos, que nuestro cuerpo está dolorido, el saber que nuestra familia se está terminándose, esos problemas y sufrimientos que nos hacen llorar, es ahí cuando nosotros entramos como soldados de Cristo para poder saber si de veras nosotros estamos con un amor genuino al Señor. La manifestación de un hijo de Dios se demuestra a través de las lágrimas, los sufrimientos. Ahí podemos decir realmente si conocemos al Señor o no conocemos al Señor. Cuando viene algo que el Señor ya nos anunció,
En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Es algo que nadie se puede separar de ello. No podemos nosotros tomar gratuitamente o fácilmente la salvación, hermanos. Tras de eso, hay mucho sacrificio de parte del Señor. La Santa Cena en esta iglesia no debe ser una rutina de cada mes, sino debe ser debemos hacer una pausa para recordar la grandeza del Señor en nuestras vidas, por las cosas que Él ha hecho en nosotros, y encarnarnos en todo lo que tuvo que pasar para darnos la salvación eterna. Pero al margen de todo ello, lo que existe es ese amor del Señor, esa programación que Él tuvo en su vida y en la mía para que nosotros seamos diferentes. Por eso es que al caminar de los años, usted quiere hacer un inventario o mirar su vida espiritual, dice, wow, ¿cómo ha cambiado mi vida? Qué diferente que soy cuando el Señor tomó mi vida a lo que yo soy ahora. Pienso mejor, tengo más paciencia, espero en el Señor, me conduelo de la persona que necesita. Es decir, hermanos, se cumple lo que dice el Evangelio, que somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. El Espíritu Santo nos da una nueva mentalidad, nuevas actitudes. Por eso nosotros reconocemos, hermanos, el dolor de las personas. Y aquí no quiero saltar algo en esta mañana. Gracias, hermanos, que ustedes extendieron sus manos para dar algo para nuestros hermanos en Venezuela. Gracias, hermanos. Es ahí cuando nosotros miramos el dolor humano, aunque no los conozcamos. Yo no conozco a nadie de lo que ocurrió allí en Venezuela, nadie, pero los conozco a ustedes, que nacieron en Venezuela. Pero y aunque nosotros no conozcamos, siempre hay ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón de extender nuestras manos. Y si no podemos dar nada, estamos doblando nuestras rodillas, intercediendo para que Dios tenga misericordia. ¿Por qué somos así? Porque Dios nos hace sensibles. Porque el Señor nos hace unas personas diferentes. El Espíritu Santo trabaja en nosotros de una manera que usted y yo no nos damos cuenta. Porque Él habita en nosotros. Hace de nuestras vidas algo especial. Somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Así dice la palabra. Cuando entendemos, hermanos, todo lo que el Señor Jesús tuvo que pasar, entendemos un poquito por lo menos, eso le agrada al Señor. De que no tomemos la situación como una historia, sí, murió en la cruz del Calvario y ahora soy salvo y punto, no. Sino encargarnos en ese sufrimiento, en ese dolor, cuando le pusieron los clavos, cuando le escupieron, cuando le abofetearon, cuando le latiguearon. Recibimos la salvación entonces, así de fácil, no. Fue el resultado de su sufrimiento, de su angustia, de su dolor, de quedarse solo. Todos le dejaron solo al Señor. No hubo nadie junto a Él. Un apóstol que la vendió, le traicionó por un puñado de monedas. Un apóstol que le negó 3 veces al Señor. No hubo realmente un compromiso de parte de ellos. Se quedó solo, absolutamente solo. No sé si alguna vez se habrá sentido solo, totalmente solo. Eso tuvo que pasar el Señor para que en este día nosotros estemos regocijados, para que nosotros estemos totalmente contentos de ser sus hijos. Bien. En tercer lugar, hermanos, cuando el Señor ve que estamos aprisionados, que estamos en problemas difíciles, Él empieza a darnos la fuente de solución. Él empieza a darnos el camino de cómo vamos a salir de ello. Él no se queda. El Señor resuelve nuestras ecuaciones de nuestras vidas de la forma más simple porque Él es generoso, porque Él es Dios, porque Él es poderoso. ¿Qué voy a hacer yo con Pablo? Bueno, Él va a saber algún día de que yo mandé 470 soldados para que le escolten. ¿Cómo se habrá sentido Pablo cuando él supo de que el tribuno, el comandante militar, mandó 470 personas, 470 soldados bien entrenados para defenderle? ¿Cómo se habrá sentido? Muy simple, hermano, y muy profundo, con una gratitud tremenda hacia el Señor. Señor, yo una sola persona y me mandas todo un ejército para que me cuiden. Así hace el Señor, hermanos, cuando hay acechanzas del enemigo en su vida, que usted no se da cuenta, que yo no me doy cuenta, que usted dice, ¿por qué estoy sufrido? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no sale esto? ¿Qué es lo que ocurrió?
El Señor está, hermano, mandando a sus ángeles a su alrededor. Está deteniendo cosas que sabe no le conviene a usted. Y está planificando situaciones para que sea bendecido. Amén. Porque en las manos del Señor está todo. Aleluya. Sin Él, ¿qué podemos hacer? Él tiene todo. Tocó el corazón del tribuno, del comandante militar. Él era un romano que odiaban a los judíos. Enemigo del pueblo de Dios, los romanos. Pero sin embargo, Dios cuando quiere toca el corazón de las personas. Amén. Por eso, hermanos, vivamos en esa confianza que Dios tiene ejércitos de ángeles alrededor de nosotros. ¿Me estoy inventando yo eso? No. ¿Qué dice la palabra? Que los ángeles acampan alrededor de sus hijos. Acampan de nosotros. Amén. Pero a quienes le tememos al Señor. Así es. Él no nos ha dejado solo. Algún día quiero predicar en verdad sobre los ángeles. ¿Es verdad eso? Claro que sí es verdad. ¿Es bíblico? Claro que sí es verdad. Acampa a los ángeles alrededor de sus hijos. Y nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá librado de un choque, de un accidente de tránsito? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces el Señor nos habrá librado que nuestra enfermedad estaba caminando ya para la muerte? ¿Cuántas veces nos habrá el Señor librado de que ese trabajo no nos convenía? ¿Y cuántas ocasiones el Señor ha abierto las puertas para bendecirnos? ¿Cuántas veces? Incontables veces, hermanos. Sí. Por eso estamos usted y yo parados en esta mañana. Por eso usted y yo estamos firmes en las cosas del Señor, Amén. porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Es más fácil estar ausente de las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice claramente que la puerta ancha es fácil. Uf, facilísimo. Por eso la gente pasa por allí para hacer lo que quiere. Pero las cosas de Dios, hay una puerta angosta. No es fácil. La vida del Hijo de Dios no es fácil. Porque para mantenernos en una atmósfera de santidad, tenemos que esforzarnos. No hacer lo que es indebido. Tenemos que clamar al Señor que nos dé fortaleza para agradarle a Él. Para negarnos a nosotros mismos. Esa negación a la carne es algo especial en nuestras vidas para agradarle al Señor. Porque dice la palabra del Señor que la carne y el espíritu chocan. Lo que hay en su corazón, en su vida, choca. La carne con su espíritu choca. No quiere la carne que haga lo correcto ante Dios. Entonces es una lucha. Es esa puerta angosta por la cual usted está entrando. Por la cual yo estoy entrando. Pero ¿cuál es la meta de esa puerta angosta? La vida eterna. Aleluya. La que podemos celebrar como hoy, la Santa Cena, pero mañana celebraremos las bodas del Cordero. Aleluya, aleluya. Nos falta poco, hermanos, escúchenme bien, nos falta poco. Aceleremos nuestros pasos en las cosas del Señor para que realmente sintamos la bendición que anhelamos. Ahora miren ustedes cómo el Señor usa a aquel hombre que ni siquiera conocía al Señor. Él escribe una carta y dice la palabra del Señor. ¿Quién? El tribuno. Y escribió una carta en estos términos. Escuchen bien esto. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Ustedes saben quién era Félix, famoso hombre del Imperio Romano. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Ahora miren cómo se desarrolla. El tribuno, que tenía autoridad, manda una carta a Félix, un hombre más poderoso dentro del Imperio Romano. A quien más tarde Pablo presentaría el Evangelio. Y por eso él puede decir, por poco me persuades de ser cristiano. Tenía tanta unción Pablo, que a semejante autoridad del gobierno presentó el Evangelio. Por esa razón el Señor sostiene de que no le maten a Pablo, porque tenía organizado un programa singular para Pablo. Cuando Pablo presenta el Evangelio a Félix y le comenta cómo llegó a Cristo, se queda realmente sorprendido Félix.
así. Y le puede decir, por poco me persuade a ser cristiano. Y eso, amados hermanos, me permite con toda humildad compartirles esto. Décadas atrás, cuando yo trabajaba en la Sociedad Bíblica y era director de esa institución, humildemente yo fui a visitar al obispo, me acuerdo hasta ahora, Antonio González se llamaba. Y le dije, Monseñor, me han puesto aquí, gracias a Dios, como director de la Sociedad Bíblica. Necesito de su ayuda. Estamos haciendo la traducción de una Biblia al quechua castellano, del castellano al quechua, al idioma de los indígenas. Y necesito de su concurso. Tenemos uno de los traductores, que es un hombre que habla 5 idiomas, es un sacerdote italiano, que está ayudando. Bueno, yo decidí irme a golpear la puerta de las oficinas de este obispo, de este monseñor, para decirle lo que estábamos haciendo. Pero fui con un corazón humilde. Vale la pena subrayar de que, por lo menos en el país donde yo nací, la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica siempre es una lucha tremenda. Entonces, había un distanciamiento, no sé ahora, total. Esa visita mía tocó la vida de ese monseñor. Transcurrió el tiempo y supo que yo venía acá a Estados Unidos a seminario. Entonces me llamó la secretaria de él y me dijo, el monseñor quiere invitarle a almorzar en la casa de él. A mí, invitarme a la casa de él. Qué privilegio para mí. Sí, fui. Le había invitado a 5 obispos y unas monjitas sirvieron el almuerzo. Yo había orado mucho y dije, Señor, yo tengo que hablar de ti. Estaba alrededor de con 5 obispos, más un señor que era la autoridad máxima, yo no me acuerdo el nombre que él tenía, jefe bueno, no sé, no me acuerdo bien. Estaba yo rodeado en esa mesa con 6 obispos y yo era el único cristiano evangélico, pero me había tratado con tanto amor. Yo le clamaba al Señor qué hacer. Mientras había la conversación, empecé a hablar yo del Señor, y empecé a hablar del Señor, y empecé a hablar del Señor, y decía entre mí, lo único que puedo hacer es afuera. Me iba afuera. Pero no, escucharon con tanta atención lo que hablaba yo del Señor, con tanto de nuevo, hermanos, sin ningún miedo, con autoridad de Cristo, con autoridad del cielo, que terminó diciendo esto. A mí me llamaban economista ya en el Ecuador, así se pronuncia cuando decir ingeniero, lo que sea, y dijo estas palabras que no puedo olvidarme. Dice, el economista por poco nos persuade a ser cristianos como lo hizo apóstol Pablo con Félix. Y los obispos obviamente se rieron de una forma no burlona, pero sí agradable. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando hay en el corazón de una persona, arde el evangelio para poder compartir a otras personas. Se quedó bien claro, hermanos, de que no era ninguna religión la que podía darnos salvación, sino era Cristo. Era Él. Una oportunidad así nunca más lo pude tener. Él ya falleció, todo eso, pero no puedo olvidar nunca lo que el Señor hizo en mí. En esta oportunidad, Pablo está representando a la cruz del Calvario. Está representando al Cristo, hablando del Señor. Y el Señor le honra poniéndole una posición formidable. Y para que le cuide en esta oportunidad, para que él vaya a Jerusalén y pueda conversar con las autoridades romanas y saber, y para que puedan decir quién es Cristo, para que puedan escuchar quién es Cristo, para que pueda Pablo presentar el Evangelio de salvación. Amado hermano, en usted hay ese noble deseo que el Señor ha puesto. El compartir la palabra de Dios. Nos prepara, nos salva. Sabía perfectamente el Señor de que iban a asesinar a Pablo, pero Dios se rió, como se ríe de los impíos, hermanos, de los malvados. Les deja, pero llega un día el juicio y la justicia del Señor. Tienen que haberse quedado abismados al saber que a un solo hombre hubo 470 soldados romanos cuidándole. Pero el Señor estaba preparando a Pablo para que vaya a Jerusalén y pronuncie la salvación.
¿Qué podemos aplicar nosotros en este escenario, en esta historia bíblica? Que Dios nos quiere ayudar a todos, hermanos. Por eso nos dice en Isaías 41:10, algo que ustedes saben de memoria: no temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios. Cuando hay temores de lo que vamos a emprender, el Señor nos está diciendo: no temas porque estoy contigo. Cuando es el Señor, siga con el proyecto. Cuando el Señor esté en el negocio, siga buscando del Señor. Él nos dice: no temas. Cuando la barca se hundía y los apóstoles estaban ahí temerosos, sabiendo que iban a naufragar y a morirse, cuando el Señor despierta, no temáis. El Señor nos dice en esta mañana: no temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No tiene que haber temor en nuestras vidas. Lo que usted ha planificado, lo que tiene por delante, hermanos, acepte que el Señor va a estar con usted. Él le va a defender. No nos va a mandar 470 soldados que nos proteja. Él nos va a mandar su legión de ángeles, hermanos. Amén. Y va a haber los caminos que nosotros querramos para llegar a la meta en las condiciones que queremos, porque Dios nos ama. Amén. En estos tiempos de turbulencia, el pueblo de Dios es bendecido, hermanos. En estos tiempos que ha fracasado los sistemas de gobierno, el que no ha fracasado es el sistema de Dios, del reino de los cielos, porque Él es el dueño de todo. Pensemos, amados hermanos, que en nuestras luchas, en nuestros proyectos, en nuestros anhelos, en nuestras frustraciones, aún en nuestras malas decisiones, Dios está en el centro de nuestras vidas, orientándonos, dándonos esperanza. ¿Por qué? Porque Él nos ofreció que no nos dejaría. Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Oremos, hermanos. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias porque sentimos tu presencia. Y sentimos, Dios mío, de que tú nos cuidas todo paso que damos, Señor. Sin que nosotros nos demos cuenta, ya tú estás preparando, Señor, esa legión de ángeles para defendernos, Señor. Y pones a personas y pones vidas para ser bendecidos, Señor, porque somos tus hijos, Padre Santo. Preparen esta mañana nuestros corazones, Señor, para poder compartir, Señor, la Santa Cena, y que puedas tú regalar, Señor, todo deseo, todo anhelo, toda petición que hay en los corazones de mis hermanos, de mi persona, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.